El material que tenemos hoy, bueno, aborda una realidad que se describe como devastadora, el Alzheimer. Una enfermedad que afecta a millones y que, como dice la fuente, bueno, transforma la vida de pacientes y familias. Sí, de una forma muy profunda, desde luego. Hoy vamos a hacer una exploración de extractos de una guía. Se titula El Alzheimer día a día y la escribe Arthur J. Belt. Hay que decir que está pensada para, bueno, para pacientes y para cuidadores, ¿no? Desde su perspectiva. Exacto. El enfoque es muy práctico, de acompañamiento en lo cotidiano. No es un tratado médico abstracto, sino más bien una herramienta de apoyo. Y esa es un poco nuestra idea hoy, sacar las claves que ofrece esta guía. A ver, ¿qué es el Alzheimer según Belt? ¿Cómo avanza? ¿Qué se sabe de las causas, del manejo? Eso es, pues sí, un desafío importante. La guía parece que busca arrojar luz, ¿no? Claridad en medio de tanta complejidad. Y eso siempre es valioso. Bien, pues empecemos por lo básico. A ver, ¿cómo define la DIA la enfermedad? La señala como la causa más común de demencia. Ya eso ya nos da una dimensión, ¿verdad? Es el punto de partida, sí, fundamental. A ver, demencia es el término general, ¿no? Para ese deterioro cognitivo importante que interfiere con la vida. Y el Alzheimer es la enfermedad específica que, bueno, más a menudo causa ese síndrome. Ah, vale. Es importante esa distinción que hace la guía. No toda demencia es Alzheimer, pero el Alzheimer sí es la causa principal. Ok, vamos a desgranar esto, porque va más allá de la pérdida de memoria, que es lo más conocido, ¿verdad? Mucho más allá, sí. La guía enumera varias características. Habla, claro, de un deterioro cognitivo progresivo, esa pérdida de memoria, sobre todo de lo reciente. Sí, el clásico ¿dónde he puesto las llaves? O ¿qué comí ayer? Pero que se vuelve, pues eso, persistente, problemático. Pero la guía amplia, ¿eh? Menciona también cambios en el lenguaje, ¿Como cuáles? pues dificultad para encontrar la palabra justa, para seguir una conversación un poco compleja o para expresarse con fluidez. Ya. Y la desorientación, en tiempo y en espacio. No saber qué día es o perderse en sitios familiares. Exacto. También habla de dificultades importantes en las funciones ejecutivas, planificar cosas, organizar los pasos para hacer algo, resolver problemas que antes eran fáciles. Justo. Tareas como llevar las cuentas, seguir una receta, planificar una salida, pues se vuelven un mundo. Son síntomas que van minando la independencia de la persona. Claro. Y es progresivo, que eso añade, bueno, una dificultad constante para adaptarse. Y la guía no se queda solo en lo cognitivo, ¿eh? Destaca algo que suele ser muy duro para el entorno, los cambios de personalidad y de conducta. Uf, sí. Irritabilidad, apatía, ansiedad, a veces incluso suspicacia, agitación. ¿Dice algo la guía sobre cómo afecta esto a la familia? Bueno, no tenemos el texto completo, pero ya en la introducción se intuye esa carga emocional. Es muy probable que la guía detalle cómo estos cambios, que ojo, no son voluntarios, Claro, eso es importante. generan un estrés y un desconcierto enormes en los cuidadores, y que se necesitan estrategias específicas, mucha comprensión. Es una parte clave de ese día a día del título. Y subraya algo que es inevitable, la dependencia creciente, la necesidad de ayuda para cosas básicas, ¿no? Vestirse, asearse, comer. La pérdida de autonomía es de lo más doloroso que describe. Es una pérdida gradual pero implacable, sí. La guía, al estar dirigida a pacientes y cuidadores, seguramente se centra mucho en cómo gestionar esto, cómo mantener la dignidad, la calidad de vida del paciente lo máximo posible, y a la vez, claro, apoyar al cuidador en esa tarea que es, bueno, es ingente. Fascinante cómo lo desglosa. Ahora, si nos metemos en la biología que menciona la guía, ¿qué nos cuenta sobre lo que pasa dentro del cerebro? Pues mira, lo interesante aquí es cómo la guía describe los hallazgos patológicos típicos, aunque recalca algo importante, ¿eh? ¿El qué? Que la causa última, el por qué empieza todo esto, pues sigue sin saberse. No hay una respuesta definitiva, pero sí describe dos huellas características que se encuentran en el cerebro. ¿Cuáles son esas huellas? Por un lado habla de la acumulación de placas de una proteína, se llama beta-amiloide. Estas placas se forman entre las neuronas, en el espacio que hay entre ellas. Son como depósitos raros que interfieren en la comunicación. Vale, placas de beta-amiloide fuera de las neuronas. Entendido. ¿Y la segunda huella? La segunda son los ovillos neurofibrilares.
Estos se forman dentro de las neuronas y están hechos de otra proteína, la proteína tau. Ah, la tau. Eso es, que normalmente ayuda a mantener la estructura interna de la neurona. Pues en el Alzheimer, la tau se modifica, se pliega mal y forma estos ovillos que, básicamente, colapsan la neurona por dentro y dificultan que funcione y sobreviva. Placas fuera, ovillos dentro. Vale. Dos tipos de basura, digamos, que daña las neuronas y sus conexiones. ¿Y la guía dice dónde empieza este lío? Sí. Y esto es clave, fíjate, para entender los primeros síntomas. Según la guía, estos cambios, las placas y los ovillos, no empiezan a lo loco por todo el cerebro. Suelen iniciarse en zonas concretas. Y una de las primeras y más afectadas es el hipocampo. El hipocampo, fundamental para la memoria y el aprendizaje, ¿no? Exactamente. El hipocampo es básico para guardar recuerdos nuevos y para orientarnos en el espacio. Por eso, que el daño empiece ahí explica muy bien por qué la dificultad para recordar cosas recientes suele ser de los primeros síntomas del Alzheimer. Claro, La fábrica de recuerdos nuevos es la primera que empieza a fallar de forma notable. tiene toda la lógica. El daño empieza donde se forjan los recuerdos. Muy claro, sí. Y la guía añade que, desde esas zonas iniciales como el hipocampo, el proceso se va extendiendo, poco a poco a otras áreas de la corteza cerebral. Y a medida que afectan más zonas, pues aparecen y empeoran los otros síntomas cognitivos y de conducta. Es como una mancha de aceite, lenta pero imparable a lo largo de los años. Y aquí es donde la guía, introduce un dato que a mí me parece de los más impactantes, que cambia la perspectiva totalmente. Habla de los tiempos. Te refieres, claro, a la larguísima fase preclínica. Es un concepto que la guía subraya así y que ha revolucionado cómo entendemos el Alzheimer. Señala que esos cambios en el cerebro que acabamos de describir, placas y ovillos, pueden empezar a acumularse, atención, 15 o 20 años antes de que la persona o la familia noten los primeros síntomas. 15 o 20 años. Madre mía. Es una barbaridad de tiempo. O sea, que la enfermedad podría estar ahí gestándose en el cerebro desde la mediana edad, silenciosamente. Precisamente. Una fase asintomática o preclínica que es extraordinariamente larga. Esto quiere decir que cuando aparecen los primeros olvidos que preocupan o esas dificultades para planificar, el proceso por debajo lleva ya muchísimo camino andado. Claro. El Alzheimer no es algo que empieza con el primer síntoma. Es una enfermedad crónica, de larguísima duración, con una ventana silenciosa enorme. Esto lo cambia todo. No es solo cosa de la vejez, sino un proceso que puede empezar muchísimo antes. Explica la guía por qué tarda tanto en dar la cara. La guía probablemente menciona la increíble capacidad de reserva del cerebro, su plasticidad. Durante años, el cerebro puede ir compensando ese daño inicial, ¿sabes? Reorganizando funciones, usando otras vías. Ujú. Y solo cuando el daño ya es muy grande, cuando supera un umbral y la capacidad de compensar se agota, es cuando los síntomas se hacen evidentes. Es como si el cerebro luchara en silencio durante años, hasta que ya no puede más. Ese dato de los 15-20 años es crucial para entender por qué es tan difícil detectarlo pronto y los retos para investigar tratamientos preventivos que dice la guía. Absolutamente. Plantea un reto diagnóstico y terapéutico gigantesco. ¿Cómo detectarlo en esa fase silenciosa? ¿Se podría intervenir tan pronto para frenarlo o retrasarlo antes de que aparezcan los síntomas? Son las grandes preguntas que surgen de esto, aunque la guía como es práctica seguramente se enfoca más en la realidad de hoy. Volvamos un momento a esa dimensión más humana que se nota en la introducción de la guía. Habla del impacto profundo en los pacientes, claro, pero también insiste mucho en la carga emocional y física para los cuidadores. Se nota que el autor lo ha vivido de cerca. Sí, y la guía lo dice claramente. Arthur J. Belt cuenta que su motivación principal para escribir el libro fue su propia experiencia cuidando a su abuela, que tuvo la enfermedad durante muchos años. Y esa vivencia personal pues impregna todo el tono y el propósito del libro. Eso le da una autenticidad, una empatía, que seguro que conecta mucho con la gente que está pasando por lo mismo. No es solo un libro de datos, es un intento de compartir, pues eso, aprendizajes vitales, estrategias que funcionaron, errores. Exacto. Le añade una capa de credibilidad vivida. Sugiere que los consejos que da no son solo teoría, sino que se han probado en el día a día de convivir con el Alzheimer, y eso puede ser muy útil y reconfortante para los lectores. Y esto se ve claro en el propósito que declara para la guía. Quiere que sea una herramienta muy práctica. Habla de dar información clara, basada en la evidencia, sí, pero sobre todo de dar consejos concretos.
Detalla qué tipo de consejos. Por lo que se ve en la introducción, la guía intenta cubrir muchas necesidades prácticas. Menciona estrategias para manejar los síntomas, los cognitivos y los de conducta en el día a día. Consejos para adaptar la comunicación, ¿sabes? A cómo va cambiando la capacidad del paciente. Ideas para gestionar las actividades diarias. La higiene, la comida, la seguridad en casa. Parece muy completo. Y pautas para fomentar hábitos de vida saludables, pero adaptados a la situación. El qué y el cómo, y menciona también el apoyo emocional. Fundamental. La guía parece reconocer que cuidar a alguien con Alzheimer es agotador emocionalmente y aísla mucho. Por eso busca explícitamente ofrecer también apoyo emocional. Quizá validando los sentimientos del cuidador, ofreciendo recursos o simplemente recordando lo importante que es cuidarse a sí mismo. Claro. El objetivo general es, como dice el título, ayudar a navegar el día a día de la enfermedad de una forma más informada y con más recursos, ¿no? Más resiliente. Una especie de hoja de ruta para un viaje muy complicado. Ahora, conectando con lo que decíamos antes de la fase preclínica y los desafíos, ¿qué dice la guía sobre cómo está el tema del tratamiento y la prevención? Es la pregunta del millón para muchas familias, claro. Pues si conectamos esto con el panorama general que presenta la guía sobre el manejo, es muy directa y realista. Quizá un poco dura. Deja claro que hoy por hoy no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. Vaya. No hay ningún tratamiento que pueda revertir el daño cerebral ni parar la progresión de forma definitiva. Es una constatación difícil, sí, pero necesaria para saber a qué atenerse. ¿Y sobre prevenirla? ¿Dice algo la guía? Pensando en esa fase preclínica tan larga. La guía también es clara en eso. Actualmente no hay un tratamiento preventivo que haya demostrado eficacia para evitar que aparezca el Alzheimer. Aunque sí podría mencionar, como hacen muchas guías, la importancia de controlar factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol y de llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Dieta, ejercicio, actividad mental. Eso es. Como medidas que podrían reducir el riesgo o retrasar la aparición, pero no como una garantía de prevención. Eso no. O sea que no hay balas de plata, ni para curar ni para prevenir con seguridad. Pero la guía no se queda ahí, en el pesimismo, ¿verdad? Dice que sí hay cosas que se pueden hacer. Efectivamente. A pesar de que no hay cura, la guía subraya que sí existen tratamientos farmacológicos aprobados que pueden ayudar a manejar algunos síntomas, principalmente los cognitivos, memoria, atención, y a veces los de conducta. ¿Y cómo funcionan esos medicamentos? ¿Son efectivos siempre? La guía probablemente explica que no frenan la muerte de las neuronas, pero actúan sobre los neurotransmisores para mejorar temporalmente la comunicación entre las neuronas que aún funcionan. Ah, vale. Su objetivo es aliviar los síntomas y, con eso, pues, mejorar la calidad de vida del paciente y facilitar un poco la labor del cuidador. La guía también dirá, seguramente, de forma realista, que su eficacia es modesta, que varía de una persona a otra, Ya, y que suelen ser más útiles en las etapas leves o moderadas de la enfermedad. entiendo. No cambian el curso a largo plazo, pero pueden dar un respiro con los síntomas, una ayuda para el día a día, sobre todo al principio. Es una perspectiva equilibrada. Reconocer los límites, pero valorar lo que sí hay. Exacto. El enfoque que parece promover la guía es el de un manejo integral. Combinar, cuando haga falta, estos tratamientos para los síntomas con estrategias no farmacológicas, con adaptar el entorno y, sobre todo, con mucho apoyo. Y esto nos lleva de vuelta a uno de los mensajes centrales del libro, que ya se ve en la introducción. ¿Cuál sería ese mensaje clave si no hay cura? El valor inmenso de la información y el apoyo. La guía insiste mucho en que, aunque la medicina no tenga hoy todas las respuestas, tener información fiable sobre la enfermedad, entender sus fases, saber qué esperar, conocer estrategias, eso marca una diferencia radical. Totalmente. Y junto a la información, el apoyo. Sentirse acompañado por la familia, grupos de ayuda, profesionales, es crucial para sobrellevar la carga. Tiene todo el sentido. En un escenario sin cura, el conocimiento te da herramientas para afrontarlo, y el apoyo es el sustento para no hundirte. Cambia el enfoque de luchar contra la enfermedad a aprender a vivir con ella lo mejor posible. Precisamente. Ese parece ser el mensaje de empoderamiento que Arthur Belt quiere transmitir. Aunque no podamos cambiar el diagnóstico, sí podemos influir muchísimo en cómo se vive el día a día del Alzheimer, tanto para el paciente como para el cuidador. A través del conocimiento, las estrategias adecuadas y una red de soporte fuerte. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial que hemos sacado de esta exploración de la guía El Alzheimer día a día,
cuáles serían los puntos clave. Hemos visto que define el Alzheimer no solo como pérdida de memoria, sino como una enfermedad cerebral compleja, progresiva, la causa más frecuente de demencia. Hemos profundizado en esos cambios cerebrales que describe, las placas de beta-amiloide fuera de las neuronas y los ovillos de tau dentro, aunque la causa inicial siga siendo un misterio, y como suele empezar en el hipocampo, afectando primero la memoria. Un punto que nos ha impactado mucho es esa larguísima fase preclínica de 15 a 20 años, cuando la enfermedad avanza en silencio antes de dar síntomas. Eso redefine cómo entendemos la enfermedad en el tiempo. También hemos visto la realidad actual del manejo que presenta la guía, que no hay cura ni tratamiento preventivo eficaz hoy por hoy. Pero, por otro lado, que sí hay medicamentos que pueden aliviar temporalmente algunos síntomas, sobre todo al principio, y mejorar la calidad de vida. Y, quizás lo más importante, ese mensaje central que parece recorrer toda la guía, nacido de la experiencia personal del autor, la importancia crucial de la información fiable, de las estrategias prácticas de manejo y del apoyo constante, emocional, social, profesional. Son herramientas fundamentales para que pacientes y cuidadores puedan llevar esta travesía tan dura de la forma más digna y resiliente posible. Una síntesis muy completa, sí, de los pilares que esta guía parece ofrecer para afrontar el Alzheimer en la vida cotidiana. Para terminar, y basándonos en todo esto que hemos ido desgranando de la guía, ¿qué reflexión final o qué pregunta nos dejarías para darle una vuelta? Pues, retomando esa sorprendente fase preclínica, ¿no? Esos 15 o 20 años que destaca la guía, donde el cerebro ya acumula daño pero en silencio, aunque la guía se centra en el manejo de hoy, esta información nos obliga a mirar al futuro y a plantear una pregunta yo creo que fundamental. ¿Cuál sería? Si la enfermedad está activa durante 2 décadas antes de dar la cara, ¿qué nos dice eso sobre dónde deberían centrarse los esfuerzos de investigación a largo plazo? Más allá de tratar los síntomas cuando ya están ahí, ¿cómo podríamos aprovechar esa ventana de tiempo enorme para desarrollar, no sé, biomarcadores ultrasensibles que detecten esos cambios iniciales mínimos? Claro, detectar antes. Y pensando aún más allá, aunque hoy suene a ciencia ficción, ¿qué tipo de intervenciones radicalmente tempranas, quizás dirigidas a esos mecanismos iniciales de placas y ovillos, podrían diseñarse para actuar en esa fase silenciosa, para cambiar de verdad el curso de la enfermedad antes de que el daño sea grande? La guía nos describe la realidad de hoy, pero esa fase preclínica es una puerta abierta a imaginar la prevención del mañana.